Hoy más que nunca estamos observando que un problema local de salud puede convertirse o escalar a un problema global. Por lo tanto, el que cada país o cada región pueda contar con recursos humanos en investigación competentes puede entonces provocar que tal vez las respuestas sean en ese sentido más eficientes. Los investigadores en la vida moderna se les pide, además del conocimiento muy técnico, muy especializado en la elaboración de propuestas de investigación, idealmente que no pierdan el contacto con la práctica clínica, sobre todo si el investigador es médico. También que sus fundamentos científicos sean válidamente comunicados a través de documentos técnicos. Pero epidemiológicamente es importante que entienda cuál es la situación de la salud a nivel poblacional y el reforzamiento de la práctica ética en investigación se va a ver reflejado en las actitudes y valores que contenga este profesional de la salud. Los retos en materia de investigación en salud en cada país o cada región deben ser obtenidos a través de un diagnóstico poblacional en la materia. También dentro de ese diagnóstico se deben de incluir cuáles y cuántos son los recursos con los que se cuenta para enfrentar estos desafíos. Una vez hecho esto, pueden establecerse cuáles son las líneas de investigación prioritarias, si se requiere o no de mayor número de investigadores, si se requiere o no de formar investigadores, por lo tanto, se requiere saber cuántos docentes están actualmente en ese proceso. También se requiere integrar verdaderos equipos de trabajo multidisciplinarios que trabajen en un fin común. Y con esto se lograría invariablemente mejorar la calidad de las investigaciones. El documento técnico denominado protocolo de investigación o propuesta de investigación es aquel en donde se va a ver reflejado lo que se va a realizar durante todo el proceso de investigación. Es el primer paso para hacer una investigación científica. El protocolo de investigación o la propuesta de investigación podemos definirlo como el documento en donde se vacía todo el contenido de planeación, de ejecución y de resultados que posteriormente terminarán posiblemente en una difusión a través de un comunicado científico formal en una revista o bien en un foro o en una conferencia. Uno de los elementos que componen el protocolo o la propuesta de investigación es la elaboración del marco teórico o marco de referencia. Es un ejercicio de reflexión en donde técnicamente se conjunta toda la serie de investigaciones documentales que hay al respecto de un tema, pero también se conjunta la posición que tiene el investigador, es decir, qué es lo que desea el investigador realizar. Al marco teórico también se le denomina como el piso científico de la investigación o tesis. Básicamente, al momento de hacer la revisión bibliográfica del tema, estamos dando el sustento científico acerca de lo que se va a investigar. Para la elaboración del marco teórico o marco de referencia, podemos seguir la siguiente secuencia de pasos. Lo primero, contar con una idea de investigación. ¿Qué es lo que queremos investigar? Posteriormente, y de acuerdo a lo que marca el método científico, buscar antecedentes. Estos antecedentes nos van a permitir reconocer la factibilidad, la utilidad, la prioridad acerca de lo que queremos investigar. Si esto sucede, es decir, si es una investigación útil, factible, prioritaria, pertinente, podemos entonces avanzar hacia una revisión bibliográfica más profunda en donde vamos a confrontar la serie de teorías, de conocimientos que hay acerca del tema y
con lo que nosotros como investigadores queremos realizar. Posteriormente, una vez estructurada toda esta información, ya contamos entonces con un marco teórico. Alrededor de alguna idea en general que la queremos hacer una idea productiva en materia de investigación, se requieren de tres elementos, a las que hemos denominado las tres Is. Individuos que de manera consciente, pensante, capaces, van a generar ideas. Estas ideas pueden avanzar a ideas productivas, siempre y cuando también tengamos el apoyo de instituciones que apoyen esas propuestas de investigación. Entonces, con esto podemos decir que sin individuos pues no podemos generar ideas, y sin instituciones muchas veces va a ser muy complicado completar proyectos de investigación. Hoy en día, con la pandemia que vivimos en el momento acerca de COVID-19, podríamos buscar algunas ideas que tal vez sean útiles, prioritarias o factibles o incluso pertinentes por la pandemia que vivimos, ¿no? Sin embargo, estas ideas alrededor del tema COVID pueden ser de muchos ángulos, y por lo tanto una idea puede ser de aspectos netamente políticos acerca del manejo de la pandemia, pero puede ser acerca de la investigación que se lleva a cabo con la vacuna o con la posible vacuna contra el virus, o bien a aspectos de promoción de la salud o de atención médica. Es decir, nuestra idea general o central podría ser el COVID-19, pero una idea muy específica sería lo que le interese a cada institución o cada investigador. Una vez que ya revisamos que nuestra idea de investigar es útil, es pertinente, es factible realizarla, es decir, ya revisamos los antecedentes que hay alrededor del tema que queremos investigar, entonces ahora sí empezamos el proceso de una revisión más profunda, y es entonces donde una idea muy general se convierte en un planteamiento formal dentro del proceso de investigación. Cuando hablamos de buenas ideas de investigación, no necesariamente estamos hablando de ideas originales o de investigaciones originales. Podemos reciclar algún tipo de ideas que ya en el pasado se investigaron, pero con un nuevo giro, con una nueva visión, con alguna innovación en materia de investigación. Por lo tanto, no debemos de desechar las ideas que se nos presentan, simplemente buscar en qué momentos son útiles, pertinentes, factibles y sobre todo prioritarias para el momento que estamos viviendo. Una vez que ya definimos o ya avanzamos de una idea muy general a una idea productiva, revisamos todos los antecedentes y nos dimos cuenta de que es factible, que es útil, que es prioritario hacer nuestra investigación, entonces avanzamos a profundizar acerca del tema que vamos a investigar. Y yo sugiero la regla de los 4 A's. ¿A qué se refieren? La primera a la de adquisición, es decir, adquisición de la información, de dónde obtenemos toda la información. La segunda A, al análisis de la información, es decir, al análisis crítico de la información científica que estamos obteniendo, ¿no? Posteriormente, la adaptación, es decir, formular o estructurar toda la información para concretarla en un documento útil que básicamente es la elaboración del marco teórico, es decir, la aplicación sería la información obtenida reflejada en el resumen del marco teórico. Uno de los aspectos importantes en cuanto a la revisión bibliográfica es tener un plan, contar con un plan de búsqueda de la información. Yo puse un ejemplo aquí que la idea central es tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, en esa lógica podríamos poner en el centro el problema a investigar, y alrededor de ello qué tipo de artículos, qué tipo de información requerimos,
conceptos acerca de diabetes, aspectos epidemiológicos y sobre todo tratamiento, porque el tratamiento es la parte medular de la investigación en este ejemplo. Por lo tanto, evitemos los errores de buscar profundizar acerca de la historia de la diabetes, aspectos sociales de la diabetes. No, concretémonos a buscar sobre el tema que queremos investigar. Una parte importante dentro de la elaboración de la revisión bibliográfica es saber en dónde buscar la información. Es importante conocer protocolos. Por ejemplo, sabemos que las bases de datos bibliográficas, las denominadas majors, como Medline, PubMed, es el mejor sitio para encontrar la información científica médica, ¿no? Bases de datos muy específicas como Cochrane Library, que básicamente van a encontrar revisiones sistemáticas, también pueden ser de mucha utilidad. O bases de datos locales como LILAC, que básicamente es para Latinoamérica, o Artemisa en México, podrían ser de mucha utilidad si lo que queremos son estadísticas muy regionales o locales. La revisión de citas bibliográficas de artículos más relevantes, originales, fíjense en dónde se ubican, o sea, no son de las principales, pero ahí se encuentran. La revisión manual de revistas clave, que eso es otra forma de buscar información, es decir, puede ser automatizada a través de buscadores o a través de revisiones manuales de revistas muy importantes, ¿no? El catálogo de bibliotecas también es una fuente de información. Conforme van bajando, digamos que pierden un poco más de credibilidad, como la consulta a la literatura gris, es decir, tesinas, doctorales, memorias de congresos, etcétera, publicación que no necesariamente se ha publicado, pero que tendríamos que revisar qué utilidad tiene. Registros de ensayos clínicos, es decir, no, investigaciones no finalizadas. Consulta con expertos, tampoco se consideran bases de datos muy confiables. Consulta de páginas web, como en sociedades científicas y centros de investigación, o utilización de buscadores en portales y directorios de Internet, tendríamos que revisar muy bien la información que se expresa en esos lugares. De igual manera, cuando ya estamos elaborando el marco teórico, debemos de planear o definir qué secciones son las que se tienen que introducir dentro del marco teórico. Por ejemplo, la introducción. Como en cualquier documento, la introducción es la parte en donde vamos a explicar de una manera muy general de qué se va a tratar la investigación o el tema de investigar. El glosario de términos. En algunas partes, en algunos protocolos, es común esta sección en donde determinamos o definimos algunos términos que se consideran importantes para el desarrollo de una investigación, sobre todo si son investigaciones demasiado técnicas con una serie de conceptos que no necesariamente todo el mundo conoce. Dentro del marco teórico se acepta la exposición de teorías de diferentes investigadores, incluso contrarios, es decir, lo que se sabe, lo que se desconoce, lo que está en confrontación, los resultados concluyentes, los resultados o las situaciones que no se han explicado todavía. Y por otra parte, la conclusión es en donde el investigador propone o expone su perspectiva o su enfoque de la investigación. Por lo tanto, es importante considerar por lo menos estas secciones dentro de la escritura del marco teórico. Para saber si el marco teórico que escribimos verdaderamente se considera el piso científico de la información o la base sustentable de lo que vamos a investigar, debe de responder a las preguntas que se enumeran ahí. ¿Qué se sabe y cómo lo han explicado acerca del tema? ¿Los resultados son concluyentes? ¿Cuáles son los fundamentos de la pregunta de investigación? ¿Cómo se explican y argumentan las posibles respuestas a la pregunta de investigación? ¿Cuáles son los supuestos? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cuáles serían las hipótesis de trabajo? Si nosotros, dentro del proceso de elaboración y finalización del marco teórico, contestamos esto, entonces podemos decir que nuestra argumentación,
teórica va a sustentar la investigación en desarrollo. Una herramienta de planeación importante es el cronograma de actividades. Siempre lo debemos de tener en cuenta. Debemos de entender que la investigación por lo menos se lleva a cabo en tres diferentes etapas. La etapa de planeación, que es prácticamente la elaboración de todo el protocolo de investigación desde la idea hasta cómo realizar el procedimiento. La fase de ejecución, que es prácticamente la investigación en campo. Si vamos a levantar encuestas, si vamos a hacer cuestionarios, si vamos a tomar muestras, revisión de expedientes, lo que sea. Esa es la fase de ejecución. Y entra la última etapa, que es la de difusión, que idealmente debería de finalizar en una publicación, que es el estándar de oro en cualquier investigación, y la presentación en foros de investigación, cursos, congresos, etc. Si no tenemos en cuenta los tiempos para elaborar, posiblemente nunca finalicemos un proyecto de investigación. Por su atención, muchas gracias y dejo con gusto mis datos por si desean contactar.